me han pedido las compas que presente la guía antirrepresiva, entre otras cosas porque fui la persona coordinadora del proyecto y nada, porque creemos que en unas jornadas... Y es una herramienta abierta que es heredera de otra enorme cantidad de guías. Pues para la redacción de esta guía pues utilizamos información de Legalsol, pues el libro de Eurorepresión es buenísimo a nivel administrativo, también la guía de CGT histórica, guías anteriores como la de gestoras de amnistía de la década de los 80 y los 90, otras guías que previamente también habíamos hecho en Salaqueta de forma individual, y al recopilar toda esa información, bueno, aquí se ha puesto la fecha de 1939 como principio del modelo represivo actual. Pues el actual en concreto probablemente venga del periodo 36-39, que es el golpe de estado militar fascista, del que somos legítimos herederos, aunque nos pese, porque a mí me pesa bastante. Y es evidente que ha habido un proceso represivo por parte del Estado y el Estado como herramienta de los grupos de poder y del sistema socioeconómico dominante que tenemos aquí, que es este capitalismo a la española, que tampoco es un capitalismo puro y duro. Y ojalá fuera la última, pero mucho me temo que será una más en una cadena de procesos de acción-reacción, y cuando nos vuelvan a cambiar el modelo represivo tendremos que volver a cambiar el modelo antirrepresivo, y la cosa es ir consiguiendo que cada vez nuestro espacio antirrepresivo sea mayor y el espacio represivo sea menor. Menos que los que retrocedan sean a ser posible la otra parte, porque lo que tengo muy claro también es que en los últimos tiempos hay que asumirlo, las que hemos retrocedido hemos sido nosotras, ante un nuevo modelo represivo que es cada vez más económico, pero que no ha olvidado las partes más físicas, más de tortura, más de malos tratos y más de acción policial y de código penal que sigue teniendo el actual modelo represivo. La guía la publicamos, hubo un debate en la plataforma, no, va a durar poco porque como van a acabar muy pronto las leyes Mordaza y estas cosas, yo desde el principio dije, esta guía va a tener varias ediciones, ya veréis, y a lo mejor lo que habrá que poner anexos porque nos meten más pullas, pero la idea básica es que tampoco tenemos que depender de la ley. O sea, yo por lo menos parto del principio de que el modelo antirrepresivo tenemos que autogestionarlo nosotras y tenemos que plantearlo de una manera proactiva y no tanto reactiva. Es decir, da igual lo que nos ajustemos a la ley. Si nos ajustamos demasiado, la van a cambiar y vamos a tener que reajustarnos. Entonces, el objetivo no es solo el conocer la ley y saber cómo salir menos damnificadas por los procesos represivos legales que nos afrontemos, sean penales, sean administrativos, sino sobre todo definir estrategias desde dónde queremos y hacia dónde queremos plantear nuestra posición alternativa, antirrepresiva y, bueno, la mía en concreto es libertaria, pero cada cual la suya. Partiendo de ahí, es imprescindible conocer, eso sí, el modelo contra el que nos enfrentamos. Pues, es verdad que se ha estado hablando de Código Penal, de Ley de Enjuiciamiento Criminal y de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, las leyes Mordaza. En esta guía sí que intentamos esperar hasta que estuviera activa la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar los tres nuevos modelos represivos en la guía y poder dar una salida viable. Para mí esta guía tiene cosas muy positivas, está mal que lo diga yo, pero es que las tiene. La primera es que es un ejercicio colectivo. No es un ejercicio individual de una mente iluminada que se pone aquí a decir lo que la gente tiene que hacer, no. Es una reflexión colectiva de muchos grupos, de muchos años, de muchas generaciones que han aportado su granito de arena, un poco el cómo queremos diseñar esto, con qué objetivos y para qué personas, ¿no? Entonces, evidentemente está pensado ante todo y sobre todo para personas que se dedican a la militancia y que tienen una exposición extra ante el modelo represivo, precisamente por ser personas militantes, pero hemos intentado no olvidarnos de otras grandes personas represaliadas que a veces desde nuestra posición de militantes se nos pasan un poco porque son personas que no militan, y entonces también hemos tenido un espacio para las personas migrantes, espacio para las personas sin hogar, espacio para las personas racializadas, espacio para las personas toxicómanas, ¿no? Que, seamos realistas, cuando vemos los números gruesos de la ley Mordaza, pues al final los que más están palmando en dinero pues son gente que tiene una chinilla de hachís en el bolsillo y que, pues, es que no es ni un porro, pero haberlo tirado antes de que te encantara el señor agente de la autoridad porque van a ser
van a ser los 300 euros de Mardas, ¿no? Entonces, saber estas cosas, que las sabemos, pero a veces nos olvida, recordarlas, refrescarlas, que las mujeres que, aparte de estar en un proceso de abuso sexual por su trabajo como prostitutas en una sociedad heteropatriarcal, tienen personas para las que también tenemos que trabajar, y son personas que, aunque no militen, tienen que ser el objetivo de nuestra mejora social. Y tenerlas en mente, ¿no? O las personas migrantes que ni siquiera cuentan con derechos básicos por no tener un empadronamiento, por no tener una residencia legal y por enfrentarse a situaciones como la penalización del top manager. Bueno, pues vuelve a estar penalizado. Entonces hay que también tener en cuenta estas situaciones porque están ahí y hemos intentado recogerlas en la guía. Otro aspecto que yo creo que es muy positivo en esta guía es que, aparte de lo legal, ya os digo, lo legal hay que saberlo porque nos afecta, lo sabemos o no, y entonces mejor saberlo, pero también hay que incorporar una perspectiva más amplia, por eso contamos con un psicólogo, con Miguel Navarro, que incorpore el tema del apoyo psicosocial a las víctimas de la represión. O sea, la represión no termina en el momento en el que te ponen la multa y la represión no empieza en el momento en el que te detienen. La represión muchas veces empieza con los seguimientos, muchas veces empieza con los procesos previos a la detención. La represión es simplemente ese momento en el que, cuando estás delante de un agente de la policía, te callas determinadas cosas, y esa represión la haces tú misma sobre ti misma, que dices, vamos a valorar a ver qué decimos, qué no decimos, cómo nos posicionamos en esta confrontación que, aunque yo no quiera, voy a tener con esta persona, porque esa persona es una persona que va armada y que se cree que tiene toda la legitimidad del mundo, y lo que tiene es el poder. La legitimidad para mí es otra cosa, pero el poder lo tiene y yo no, entre otras cosas porque yo no llevo arma, y a ver cómo gestionamos esto. Tampoco quiero llevar arma. Entonces, la parte de cómo afrontar la tortura, cómo hacer la recuperación en comunidad, cómo hacer el trabajo colectivo de afrontamiento de la represión de una manera mucho más comunitaria, mucho más enfocada a la persona que ha sufrido y mucho más en perspectiva de recuperación de la persona que ha sufrido la represión, ¿no? De buscar una resiliencia, de buscar un crecimiento postraumático, porque es un trauma afrontar una sesión de torturas, afrontar una detención ilegal, afrontar una paliza, una manifestación, genera un daño, y el daño más gordo no pueden o no ser los 3.000 euros de la multa. El daño más gordo puede estar en el interior de la persona, que se rompe un poco, que abandona la militancia y que se encuentra con que su colectivo, encima, como ha abandonado la militancia, le empieza a mirar mal. Y le empieza a tratar de una manera distinta, cuando lo que estamos hablando es de una persona represaliada. Ojo, que la culpa de ese daño no la tiene la persona que lo ha sufrido. La culpa de ese daño lo tiene el Estado represor, y entonces tendremos que... Claro, a lo mejor no podemos militar ya con ella, ni tenemos que obligarla a que milite, pero eso no significa dejarla tirada y dejarla abandonada a su suerte, sin recuperarla del daño. Yo entiendo que es una responsabilidad y casi es una obligación ética por nuestra parte cuidar de nuestra gente. Y nuestra gente puede salir muy dañada de un proceso represivo, y hay que tener pensado el mecanismo con el que vamos a trabajar con esa persona, con el que vamos a recuperarla, o con el que vamos a intentar acompañarla en su proceso de recuperación, que será más o menos largo y acabará mejor, acabará peor. Pero no significa que tengamos que ser amiguísimos, ni que tengamos que... No, significa que tenemos que tener una respuesta humana a problemas humanos y a cuidar de nuestras compañeras. Yo ahí sí que creo que hay una responsabilidad colectiva que trasciende el que seamos de una familia política o de otra. Simplemente es que hemos compartido una lucha, y en esta lucha tú has sufrido un daño, probablemente yo también, pero vamos a compartir nuestro daño, vamos a hablar de nuestro daño, de nuestros miedos, y vamos a afrontarlo desde ahí. En la guía viene muy poquito, pinceladas, pero también viene esta idea, y en la guía hay una serie de colectivos, pues el MOC se ofrece a hacer talleres antirrepresivos, no violentos, en Salaqueta nos ofrecemos a hacer talleres de qué hacer en caso de detención, otro tipo de colectivos se ofrecen a hacer talleres de gestión de miedos o de afrontar psicosocialmente los efectos de la represión. Yo creo que es esta idea de tejer red y de empezar a trabajar no solo la parte antirrepresiva, que podamos llamar más clásica, de cómo afrontamos la multa, como tal o como cual, sino empezar a hacer otro trabajo más de base, más de generar comunidad alternativa, y decir, ya no vamos a depender de vuestro sistema sanitario, ya no vamos a depender de vuestra legalidad ni de vuestra ley para hacer lo que es nuestro cuidado. Vamos a trabajar desde una perspectiva de autocuidado, y el autocuidado es individual y es colectivo. Porque la represión también es siempre individual y es colectiva. O sea, la represión se la puede estar comiendo esta persona concreta, esta es la persona represaliada, sí,
pero en esta persona nos están reprimiendo a todas. O sea, es un mensaje a la comunidad, es un mensaje al grupo y es un intento de desmovilizar a esta persona individual para que sea el ejemplo con el que se desmoviliza una causa, con el que se desmoviliza una idea y con el que dejamos de salir a la calle. Yo sí que creo que la lucha en la calle es la principal, pero no solo, o sea, hay que luchar en todos los ámbitos. El doméstico también es un espacio de lucha, la recuperación de nuestros espacios de intimidad, de nuestros espacios de seguridad, el no ser nosotras represoras en nuestra casa, de nuestras compas, es muy importante, para luego poder salir al gran represor que es el Estado a decirle, porque muchas veces partimos de que no estamos legitimadas para pedir determinadas cosas porque somos las primeras que no las hacemos. Pues tendremos que empezar por hacerlas para exigirlas. Porque yo sí que creo que tenemos que ejercer una exigencia hacia nuestros poderes públicos. O sea, si estáis ahí y vuestra excusa es que sois no sé qué, empezad. Y si no lo hacéis, no os preocupéis, que vamos a hacerlo nosotros. Construir alternativa. Construir alternativa antirrepresiva partiendo de esos principios. Pero sin olvidarnos también de la lógica más aplastante, porque muchas veces el sentido común se nos olvida y el sentido común también hay que tenerlo a la hora de aplicar una lógica antirrepresiva. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El tema de solicitarle a un agente de autoridad que nos viene tan rimbombante y tan uniformado, identifícate, chaval. Y entonces yo voy y que ya me sé yo cómo va la legislación vigente, porque me lo he estudiado, y digo, usted se tiene que identificar primero con su número de placa. Eso es lo legal. Pero aquí empieza un problema terrible, porque aunque sea lo legal, eso es una generación de conflicto. Eso va a generar una tensión con el señor agente ese de autoridad. Llamémosle Madero, llamémosle Pazma, llamémosle como queramos, allí, lo que sea. Con esta persona, si yo le digo que tengo un derecho y quiero ejercerlo, tengo un problema. Entonces, claro, ¿cómo voy a gestionar este problema? Pues si estoy en una concentración de no somos delito y hemos decidido todos en la asamblea del miércoles que nadie va a identificarse hasta que el policía no se identifique, efectivamente, aquí ha habido una asamblea, aquí ha habido una decisión colectiva y cuando venga el señor agente de autoridad a pedirme mi DNI, le voy a decir que mi DNI no, hasta que él no me enseñe su número de placa. Y tenso. Y sé que estoy tensando. Y lo hago desde una posición de empoderamiento. Porque además mi colectivo y mi asamblea es lo que me pide. Y yo venía a esta concentración sabiendo qué es lo que había que hacer y lo hago. Y a lo mejor me hagan un guantazo, pero me voy con la satisfacción de haber hecho bien mi trabajo militante. Claro, son las 4 de la mañana, voy solo, vamos a poner por malasaña que vuelvo para casa un poco perjudicado, llevo no sé qué en el bolsillo porque no me lo he acabado y me encuentro con la policía y me dicen, chaval, el DNI. Y me voy a poner yo chulo, ¿no? No, hombre, el número de placa. Hombre, pues si quiero lo hago. Es lo legal. Es lo legal. Es lo legal. Pero a lo mejor no es lo más conveniente o no es lo más inteligente o no es lo que me va a ayudar a cuidarme mejor y a seguir más satisfecho esa noche de esa calle. Entonces siempre va a haber una tensión entre digamos, lo ideológico, que lo ideológico es que yo tengo mi ideología antirrepresiva y súper roja y súper lo que sea, y entonces yo voy con toda mi dignidad al policía a decirle lo que le tengo que decir, y aquí tenemos la transversal de la coherencia e incoherencia, cómo soy de coherente con mi ideología, cómo soy de incoherente con mi ideología, pero luego está el vector de esto tensa, esto destensa, y cuánta fuerza y cuánta no fuerza tengo en este momento, tanto individual como colectivo. Entonces, claro, no podemos decirle a la gente, tú siempre tienes que hacer esto y como kamikaze, y luego cuando lo hagan y vengan, lo he hecho, ¿y ahora qué pasa? Ah, no, ahora te dejo tirado ahí porque no eres de mi colectivo. Eso es. No. Tenemos que poner la realidad tal y como es y decir, no, el que decides eres tú, lo correcto es lo que tú decidas en tu caso, y yo lo que voy a hacer es apoyarte en la medida de mis posibilidades, siempre que no entre en confrontación con lo que es mi base ideológica, por supuesto. Pero en la medida de mis posibilidades yo voy a intentar apoyar y en la medida de mis posibilidades yo voy a intentar construir comunidad, construir colectivo. ¿Que podemos hacerlo juntas? Adelante. ¿Que tú vas por uno y yo por otro? Bueno, el rato que coincidamos, coincidiremos, y el rato que no coincidamos, no coincidiremos. Pero tenerlo claro, porque el trabajo antirrepresivo es un trabajo colectivo, pero que lo hacemos las individualidades. Y en esta tensión siempre vamos a tener que valorar el cómo nos posicionamos y entender que hay espacios de decisión siempre individual y hay espacios de decisión siempre colectivo. Y hay espacios de ambigüedad en los que tendremos que ver cómo nos lo gestionamos. Y ahí también tendremos que tener un trabajo psicosocial, un trabajo de moderación, un trabajo interno del colectivo en el que nos cuidamos y en el que nos tratamos
ante todo y sobre todo como compas. Y a partir de ahí lo que queramos, pero si no hay esa previa va a ser muy complicado. Bueno, de esto también se habla en la guía. Es que me resulta un poco violento el llevarlo a la guía porque me han dicho presenta la guía, pero en el fondo la guía es la excusa, ¿no? Hablar de estas cosas. Por supuesto, en la guía hablamos de lo que te puede caer, no caer, de cómo funciona todo el mecanismo del recurso administrativo. Traemos dos modelos. Uno, se ha estado hablando antes de la supuesta concentración no comunicada, en la que te acusan de haber sido incitador, entonces te viene la multa por un modelo de recurso, de cómo presentar un recurso administrativo a esa multa. Y también traemos un modelo de denuncia al juzgado de guardia en caso de maltrato policial en una manifestación. Modelos hay un montón. El libro de Eurorepresión a mí me parece que trae muchísimos modelos y es muy útil. En páginas web se pueden encontrar un montón de formularios. Entonces no hemos querido sobrecargar la guía y meter 35 modelos, porque al final, dando los enlaces en las webs correspondientes y poniendo un ejemplo de penal y un ejemplo de administrativo para que se sepa un poco cómo funciona el mecanismo y que luego se vaya a otros recursos, nos parecía más que suficiente. Pero sí tiene que haber un modelo y sí tiene que saberse que es legítima la defensa siempre, por supuesto, y que si nos vamos a defender por lo legal, inevitablemente vamos a tener que recurrir a juristas, a formularios, a papeleos, a ir al contencioso administrativo, a ir al juzgado de guardia o a ir a donde corresponda a hacer lo que corresponda. Porque es una forma de autodefensa. Es otra forma de autodefensa, la autodefensa jurídica. Pero la autodefensa jurídica tiene que venir acompañada de una perspectiva política, sobre todo si estamos hablando de ámbitos militantes. Y ahí ya, a veces, incluso puede interesarnos recurrir. Puede ser que la persona individualmente decida poner su caso al servicio del colectivo y que ceda la decisión al colectivo de si se recurre, no se recurre, cómo se recurre, cómo no se recurre, etcétera, etcétera. Si se lleva una estrategia más política, si se lleva una estrategia más legalista. No, sé, quiero hacer un caso con el que podamos tener bombo y no sé qué, no sé cuánto. Esto es un poco suicida. Sí, pero hemos quedado en que pagábamos la multa Pachas, ¿no? Sí, hemos quedado en eso. Venga, adelante. Ya está. No, es que me acojono, es que además yo ahora estoy que tengo la mano machucha y no quiero darle disgustos. Y bueno, tranquilo, compa, es que no es tu momento. Nos recurrimos, pronto pago, mitad de dinero y ya está, no pasa nada. Pero no pasa nada, no que dentro de 2 años me vengas con él y tú no recurres. No pasa nada. Es tu mundo. Lamentablemente, es tu mundo. Entonces, trabajar un poco la gestión desde ahí. Yo creo que hemos pecado... La primera, hemos pecado mucho de, a veces, maximalismo de si no se hace así no está bien hecho. Bien, mal. La cosa es hacer, la cosa es continuar y sobre todo la cosa es sumar. La cosa es no desgastarnos, es una lucha larga, la ley Mordaza ahí está y la cambiarán, no os preocupéis. La pregunta es si la cambiarán para mejor o para peor. O sea, si la próxima ley de seguridad ciudadana, que la va a haber, va a ser más garantista, más legalista, van a bajar la cuantía de las multas y va a haber un montón de cosas que ahora mismo son multables que van a dejar de estarlo, o si van a aumentar la cuantía de las multas, si van a aumentar la cuantía de las sanciones y la cantidad de cosas por las que te pueden sancionar. Es que es así. O sea, ya me gustaría a mí que de aquí a 10 años viviéramos una sociedad sin cárceles, sin sistema penal, pero o sea, me encantaría, ¿eh? Pero no va a ser. Vamos a asumirlo, ¿no? Entonces vamos a luchar para que... yo soy totalmente antipunitivista, pero mi objetivo es que el próximo sistema punitivo sea un poco mejor que él. A día de hoy no me planteo otra perspectiva. Ojo, eso no significa que renuncie a mis ideas. O sea, abolición de la cárcel, eliminación del Código Penal, nada de enmienda, eliminación del Código Penal y abolición de la policía. Ya. Mientras llega eso, pues bueno, pues que peguen menos, que cumplan más sus propias leyes, respeto absoluto por los derechos humanos, con independencia de lo que diga la legislación vigente en el Estado español, que no siempre cumple y garantiza el cumplimiento de los derechos humanos, pero mi código es el de los derechos humanos, que es discutible, pero no es la legislación vigente ni la Constitución española, aunque según la Constitución española los derechos humanos tienen rango de ley orgánica, se nos olvida.
porque es un pacto internacional firmado y ratificado por el Estado. El Reino de España lo ha firmado y lo ha ratificado. Entonces tendría que tener un rango constitucional igual a otras leyes orgánicas. Les da igual. Pero yo me puedo escudar en eso para decir que a mí lo que me valen son los derechos humanos y no lo que diga el Código Penal. Y cuando haya un conflicto entre Código Penal y derechos humanos, yo me posiciono de los derechos humanos. Ya está. ¿Eso te convierte en delincuente? Pues muy bien. Otro debate que hemos tenido. Delincuente sí, delincuente no. Pues, inevitablemente delincuente sí. Porque el problema no es delincuente sí o delincuente no. El problema es el derecho penal del enemigo. Es decir, cómo determinados delitos, si eres amigo, te los aplico o no. Y si eres enemigo, te los aplico y te los agravo y te meto una legislación de excepción, etcétera, etcétera, etcétera. De eso en Euskal Herria sabemos mucho porque el estado excepcional en Euskal Herria se ha prolongado durante mucho tiempo y eso también hace que la sensación de las reformas y del nuevo modelo represivo aquí lo tengamos un poco atenuado, ¿no? Aquí lo que más sorprende es el tema de las multas y estas cosas, porque después de todas las torturas que ha habido de la zona especial norte y de todo el modelo represivo que nos hemos comido aquí, pues evidentemente determinadas cosas ya no es que las hayamos aprendido, porque al final ves que no hemos aprendido, pero sabemos cómo van, sabemos cómo funcionan. Y sí que, esto es un análisis un poco personal, pero yo sí que creo que lo que está pasando a nivel Estado es que cosas que se estaban experimentando de manera muy localizada en Euskal Herria y a determinados colectivos muy concretos se están generalizando a la población y esto hace como que la gente dé el pasito para atrás, pero claro, estamos hablando de una intensidad represiva inesperada, muy potente, y para la que la gente no estaba preparada, porque los modelos antirrepresivos, las experiencias comunitarias y los colectivos de trabajo antirrepresivo estaban, pues bueno, desde mi experiencia personal, a veces hemos estado más a pegarnos con el de al lado que a tener enfrente al modelo represivo como objetivo real de nuestra lucha, ¿no? Y eso es una autocrítica que yo creo que la hago para mí, el que quiera que la coja, pero yo la hago para mí porque ese es un error que yo he cometido varias veces. Y creo que eso también es algo de lo que tenemos que hablar. Igual que tenemos que hablar de nuestros miedos, no es debilidad hablar del miedo, es una manera de gestionarlo, es una manera de que nos deje de dominar, de darle la vuelta a la tortilla, es una manera de cuidar, es una manera de empezar a entender mejor cómo funcionamos. Y sobre todo, para mí esta es una norma básica. Yo soy revolucionario y yo creo que la revolución tiene que servir para que seamos, para tener más posibilidad de ser personas felices y completas. Y para mí eso pasa por libertad de expresión, libertad de acción, pero también responsabilización en mi acción y en mi expresión. Yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago. A veces se nos olvida la pata de la responsabilidad, pero es muy importante la pata de la responsabilidad, porque la responsabilidad no es cara a la ley. Para mí la responsabilidad no es cara al sistema. Para mí la responsabilidad es cara a mí misma y a mis compañeros. Y en mi responsabilidad entra el cuidado y el apoyo. Apoyo mutuo, individual y colectivo. Y cuidado mutuo, individual y colectivo. O sea, cuidar al colectivo y cuidar a cada una de las personas que lo configuran.